Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Que el Señor los abrace, los apapache y les traiga un poco de su fuego por este frío rico, para que no nos congelemos. Hermanos, el día de hoy, en nuestro penúltimo día de ayuno, vamos a estar en el capítulo, de Apocalipsis número 13. Vamos a ver un poco de lo que es este libro el día de hoy y de lo que el Señor ha hablado en todo este tiempo. Hemos tenido días muy confrontantes, ¿verdad? Días donde creemos que teníamos claridad de muchas cosas y de repente nos han cambiado el rumbo, nos han cambiado la orientación de pensamientos que teníamos. Y al día de hoy, la convicción que tenemos a base de Apocalipsis ha ido mejorando nuestro entendimiento, ha ido alineándonos también, ¿verdad?, a lo que el Señor quiere en este tiempo de gracia y de lo que quiere evitarnos en este periodo de gran tribulación y todo lo que viene después de este periodo de gracia, ¿verdad? En este periodo de gracia hay tanto por hacer y tanto por vivir, y en lo personal me quedo corto en lo que el Señor ha demandado por cada uno de nosotros y me pongo en primer lugar porque hay tanto por hacer, hermanos. Pero acompáñenme a Apocalipsis 13. Y este capítulo es una visión breve, pero clara de lo que ocurrirá en los últimos días. La idea central, hermanos, para esta noche en este capítulo es las dos bestias finales que engañan y matan. El diablo viene con todo, hermanos. Creo que lo hemos visto, y el diablo viene a arrasar con todo lo que pueda, con todo lo que se le presente y todo lo que se le cruce. Viene pesado, viene agresivo, como decimos. Este capítulo, lo vamos a enfatizar en dos puntos principales. Vamos a estar del capítulo 13, del versículo 1 al versículo 10, y el segundo punto lo vamos a ver del capítulo 11, del versículo 11 al versículo 18. Y el primer punto, hermanos, que les quiero compartir es el siguiente: el Dios Todopoderoso permite al último gobernante gentil matar a los suyos. Este último gobernante gentil, hemos ido aprendiendo, es el anticristo. Cómo se identifica como una bestia, ¿verdad? Algunos predicadores nos han mostrado algunas imágenes por la IA de cómo más o menos se presentará. Y en un tiempo anterior, pues de repente fue en el tiempo del César, en el tiempo de Alejandro Magno, en el tiempo de los faraones, de Belsasar y demás. Y en el primer versículo dice: está Juan a la orilla del mar. Y creo que todos hemos ido al puerto o hemos ido a la playa, y en algún momento nos paramos a disfrutar el horizonte, a disfrutar el atardecer de las 5:30, 6 de la tarde, que tenemos 15, 20 minutos para tomar esas fotos increíbles que nos regala el Señor. Pero yo me imaginaba a un Juan a la orilla del mar, y de repente esa cara de asombro o esa visión que el Señor le permite tener, y cómo él está en esa situación, y que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mientras vamos avanzando, yo quiero pedirle que nuestra imaginación vaya un poco más allá, ¿verdad? Cómo esta bestia, cómo la van describiendo con tantas cosas y con tantas características, que más adelante vamos a ir aprendiendo qué representan. Juan está de pie a la orilla del mar. Él está recibiendo visiones de parte de Dios. Cuando hablamos del mar, hermanos, hablamos de inestabilidad. Todos sabemos que el mar se mantiene en constante movimiento, ¿verdad? Por sus olas, por el viento, que de repente se arma cuando vienen dos olas y arman, no me acuerdo el nombre, pero uno le dice: no te metas en esa área porque te va a jalar. Alfaque, gracias. Entonces, el mar se mantiene en un constante movimiento, y cuando aquí menciona mar, hermanos, es inestabilidad, es inseguridad, es traición, es temor, es miedo. Yo soy de los que les gusta meterse al mar, y si pudiera pasar gran parte del mar adentro me gusta, pero
De repente uno siente un bajón, ¿verdad? Y algo sucede. Y ese es el mar. Hay que tenerle respeto, dicen mis tías, ¿verdad? Cuando hemos salido. Y los adultos eso nos dicen, ¿verdad? Hay que tener respeto al mar. Entonces Juan está a la orilla del mar, hermanos, y empieza a tener esta visión de parte del Señor. Las siete cabezas representan 7 imperios diferentes y se manifiestan en tiempos diferentes. Recordemos los que son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y este último que se va a levantar. Los 10 cuernos son 10 reinos que se unen y conforman este imperio. Una corona o diadema sobre cada cuerno igual a 10 coronas o 10 diademas, que quiere decir que habrá un reino de reinos. Y un nombre blasfemo, cada uno de estos reinos, todos blasfemaban contra Dios. Vemos que esta bestia viene, como le decía en un principio, viene cargada de odio, hermanos. Y no me quiero anticipar tanto, pero todos sabemos que el diablo siempre ha sido un imitador de parte de Dios. Siempre ha querido copiar a un Dios todopoderoso. Siempre ha querido hacer las obras que el Señor hace para Él ser galardonador, para que la gloria se la den al diablo, para que Él sea al que le llama la atención. Y algo también que llama la atención es que los 10 cuernos, su símbolo es de poder. Las famosas 10 naciones, 5 de Europa y 5 de Occidente. Las 7 cabezas también representan total dominio de una inteligencia sobrenatural y espiritual. Hoy en día también vemos cómo el mundo va avanzando. El mundo va rapidísimo y vemos la inteligencia artificial, todo lo que ha logrado hasta el día de hoy. Los rumores que se escuchan, tanto como de guerra como de inteligencia artificial, de avances tecnológicos, de tantas cosas, hermanos, de tantas cosas que hoy por hoy no las vivimos tal vez en nuestro país, en nuestra nación, pero están sucediendo alrededor del mundo. Y 10 diademas, un tipo político, diplomático, un gran mentiroso que engañará al mundo entero a tal grado que los hará creer que Él es el Cristo. Un diablo que viene, hermanos, no con la intención de consentir, viene con la intención de mentir, de engañar, de seducir, con tal de hacerles creer que Él es el Cristo, que Él es el Dios que ha regresado. Pero más adelante vamos a ver que anda más perdido que saber quién. Acompáñame al versículo número 2. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Una de las características también de este versículo es el leopardo, que nos recuerda al imperio griego. Las patas de oso nos recuerda al imperio del Medo-Persa. El hocico de león al imperio de Babilonia. Todos estos imperios, sobre todo este último imperio, en su esencia son satánicos, en su esencia son para destruir, para manifestarse en gran manera. Y en los últimos días habrán señales y maravillas para engañar, donde habrán anteriores, pero si lo hará en estos últimos días lo hará en estos últimos días como en esta cabeza que se manifestará. Así como esta bestia viene con tantas deformidades que podemos ver nosotros, viene con tantos aspectos no normales, con tantos aspectos anormales, esta misma bestia empezará a realizar situaciones o empezará a realizar milagros entre paréntesis donde uno dirá, es el Cristo que viene. Otras características de este versículo, por ejemplo, del leopardo, que es alguien que actúa rápido. Un leopardo es audaz, un leopardo es veloz, un leopardo está a la deriva de su presa, por ejemplo, esperando en qué momento poder atacar, en qué momento va a estar escondido y en qué momento va a salir a luz. Pies como de oso, pies para aplastar, para subyugar, para autoridad, como de alguien superior. Y boca de león, poder para degollar, destruir y arrancar. Todo esto lo estamos viendo que lo tiene esta primera bestia. Y creo que no es algo que nos guste a todos.
Manténgase en el capítulo 3, hermanos, y Chinito, ayúdame por favor con 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Y Pablo escribe: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es algo que nos hablaba Pablo anteriormente y lo vemos en Apocalipsis 13, en una visión de Juan que va a suceder. Sí o sí, esto va a pasar. Y esto no hay vuelta atrás. Lo que estamos viviendo nosotros en el periodo de la gracia es todavía años de gracia, ¿verdad? Valga la redundancia. Son tiempos todavía de que se está estirando el tiempo antes de la venida del Señor. Acompáñame al versículo número 3. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí vemos, hermanos, que Él está aparentando realizar milagros o aparentando realizar sanidades que sabemos que solo el Señor las hace. Una de las cabezas fue herida con una herida hasta la muerte. Y dice ahí mismo, la cual fue sanada. Y un ejemplo de este versículo me lleva a Lucas 22, 50 y 51. Cuando Jesús dice, cuando uno de los siervos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, entonces respondiéndole Jesús le dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja lo sanó. Tal vez no fue una herida de muerte, pero al instante que este apóstol quita la oreja de este siervo, Jesús inmediatamente sana a este soldado. Y otro ejemplo también, donde vemos estos acontecimientos que Jesús es el único en realizarlos, en Juan 11, 43, 44, vemos cuando Jesús resucita a Lázaro. Y dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de las manos y de los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro había muerto alrededor de 3, 4 días, si no mal recuerdo, y fue Jesús quien le resucitó. Jesús, el único poderoso, el Rey de Reyes y el único que tiene el poder y la autoridad de dar la vida y de quitar la vida. Esta bestia, al tener una herida mortal que después fue sanada, es una especie de resurrección. Entonces es donde da una falsa impresión. El anticristo entrará al lugar santísimo como Jesús lo haría, proclamándose como el Dios vivo, el Dios justo. Por este acto, poder sobrenatural. No hay nada, hermanos, que en el tiempo de esta gran tribulación, de estas bestias, cuando suceda, el que sucedan estas cosas para engañar a la gente, para desorientar a la gente. Y hoy en día, yo recuerdo años atrás, que se levantaba gente, ¿verdad? Que se levantaban personas a proclamarse el anticristo, que se proclamaban que ellos eran los enviados, que ellos eran los que se iban a levantar. Y había gente que incluso, más adelante vamos a verlo, lo del sello de la bestia, que se marcaban con este número del 666. Y es algo que ha pasado hoy en la actualidad. Es algo que está pasando en la actualidad, donde no podemos dejarnos engañar por algo que no viene de parte de Dios. Usará imitar ser como Cristo para llamar la atención y engañar a las personas. En los últimos días, solo las personas que tienen una relación de pacto con un Dios que entiende la relación del pacto y la verdad, al entender y seguir el pacto y la verdad, no serán engañados. La palabra del Señor también nos enseña que no
No vamos a ser engañados fácilmente, podríamos decirlo. Nosotros hoy por hoy estamos congregándonos en una iglesia, estudiando un libro de la Biblia, manteniendo una relación continua con el Señor y tratando de hacer las cosas bien. Sin embargo, siempre va a haber algo que va a querer estorbar en nuestra vida y hacernos dudar de si estoy haciendo las cosas bien, si estoy en el camino correcto, ¿verdad? Si no esperar hasta que estas veces se manifiesten, sino hoy por hoy. El diablo también siembra esas dudas y esos misterios en nosotros de ¿valdrá la pena si voy o no voy, si hago o no hago? Vamos al versículo 4, hermanos. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Como les decía anteriormente, el sueño del diablo siempre ha sido ser adorado. Que él sea el centro de atención, que la gente adore al diablo. Por eso mismo fue expulsado del cielo. Serán testigos de algo sobrenatural y sacarán una conclusión errada, que cualquier cosa sobrenatural debe ser Dios, y no es el caso. No precisamente porque él haya sido sanado en una herida de muerte, Dios mismo lo estaba haciendo. Y por esos mismos actos sobrenaturales, la gente que no tiene la convicción, que no tiene la palabra del Señor, la gente que no conoce al Señor, va a creer esos falsos milagros. Satanás sabe que ha sido derrotado. Él sabe que no tendrá ninguna victoria. Más bien, él busca traer la mayor cantidad de muerte y destrucción sobre todos los que él pueda, ya que esa es su naturaleza. Él se deleita en vernos mal. Ese es el placer del diablo. El placer del diablo es que me despidan de mi trabajo, que las cosas no salgan bien en mi familia, que alrededor de mi comunidad o de mis amistades o de mi iglesia X o Y persona se fue por este u otro motivo. Ese es el placer, esa es la naturaleza del diablo, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de venganza, naturaleza de odio, no sé, o sea, todo lo malo que nos pueda suceder a nosotros, para el diablo es como un placer, ¿verdad? Una satisfacción donde uno dice que no debería estar en nosotros. Si Satanás supiera, y lo sabe, quién es el Mesías, ¿para qué fue enviado al mundo? ¿Por qué participó en la muerte del Mesías? ¿Por qué entró en Judas y actuó de la manera que actuó para llevar a Jesús al madero, la cual representa la victoria y la redención para nosotros? Siendo el diablo tentado por su amor y por su pasión de ver sufrir a Jesús, aunque esto significaría su propia derrota. El diablo, sabiendo quién es el Señor, el diablo sabiendo qué haría el Señor, aún así intentando todavía hacer las cosas, él sabía que no iba a reinar, que no iba a tener una victoria. Y esto es algo como lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Cuando nosotros sabemos que algo está mal y que será desagradable para el Señor, que no trae honra para el Señor, y sabemos lo que esto va a suceder, es cómo nuestra carne desea con tanta fuerza algo y cae, y trata de luchar con esa tentación y trata de seguir adelante, pero uno maquina o uno piensa y uno dice esto, ¿por qué lo voy a ir a hacer si yo sé que no trae nada bueno? ¿Por qué acepto este compromiso o esta tentación si yo sé que eso no me va a beneficiar en nada? Muchas veces tenemos esa misma actitud como de voltear la tortilla, ¿verdad? Como decimos, y de decir, solo hoy, ya mañana ya no pasa. Entonces el diablo cree que puede vencer, el diablo cree que puede triunfar. Y nosotros con nuestras decisiones, ¿qué estamos haciendo? Si estamos acercándonos al carácter de Cristo o nos estamos alejando. Nosotros tenemos al Señor de señores y Rey de señores, hermanos, de nuestro lado. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, como hemos aprendido, pero tenemos armas espirituales como la que está en Efesios 6, donde está la armadura de Dios, que son capaces de derrotar, extinguir y destruir los dardos encendidos del enemigo. Nosotros estamos ungidos con el poder y la verdad de Dios. Cuando nosotros decidimos
en aquella fecha de entregar nuestra vida al Señor, hemos sido apartados para vivir como Cristo. Hemos sido sellados por su Espíritu Santo para llevar una vida conforme a la vida de Cristo, conforme al carácter de Cristo, en sus virtudes, en sus capacidades, en nuestro diario vivir. El número 5 sigue describiendo a esta bestia y dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Sabemos que esto son 2 periodos de 42 meses, que representa 3 años y medio. No solo tiene poder, sino también tiene boca y se le ha dado autoridad. Al darle autoridad, tenemos que saber, hermanos, que es Cristo el que tiene el control. Que esto es necesario, ¿ves? Pero es Cristo que está detrás de escena, se podría decir. Es Cristo el que está al mando de todo. La bestia hablará blasfemias en contra de Dios. Avanzando al versículo 6, dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y aquí hay ciertos puntos muy importantes que quiero que veamos, y es: Satanás es el enemigo número 1 de Dios. Viene para hablar pestes de Dios, de la iglesia, de los hijos de Dios, de todo lo correcto. Él viene a decir todo lo menos lindo que es Dios para la humanidad. Todo lo que represente a Dios, todo su esencia, su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Todo lo que uno hace, todo lo que uno se esfuerza, para el diablo es basura. Para el diablo no tiene valor, no tiene un valor importante. Nosotros como hijos de Dios debemos anhelar que el carácter de Dios pueda ser nuestro carácter. Aquí vemos cómo esta bestia dice: blasfema en contra de Dios. Y cómo esta bestia blasfema de su nombre. Y hemos aprendido que el nombre de Dios es el carácter del Señor. Y hermanos, ¿cómo no va a estar interesado el diablo en destruirnos a nosotros como una iglesia? Si cada día queremos perseverar, si cada día queremos amar más a la gente, queremos amar más a nuestra familia, queremos amar más a la iglesia, a la gente, a servirle, a ayudar a la gente, a estimular el amor de Cristo, a llevarlos a Cristo y a crecer en Cristo. El diablo va a estar en contra de nosotros, y cada situación, cada proceso que podamos experimentar o vivir, hoy en día el diablo está detrás y detrás. Así como el reino de los cielos tiene un poder, el reino de las tinieblas también tiene un poder. Pero nosotros tenemos que tener el compromiso y la dedicación de día a día buscar el carácter de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es teniendo tiempos de intimidad con el Señor, leyendo su palabra, asistiendo a una iglesia, a nuestra iglesia, en servir a la gente, en amar al Señor con todo nuestro corazón, y tantos requisitos que podríamos verlo de esa forma, o tantas indicaciones que el Señor nos da. Pero somos humanos, y el ser humano, quiera que no, nos hace débiles, y algo chiquito que pueda suceder en nuestra vida nos puede mover el piso. Algo que uno dice: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor me está llevando a este proceso? Y algo que he aprendido mucho, hay un texto que en la palabra dice que el Señor no permite en nuestras vidas ninguna tentación o ningún proceso que no pueda ser superada. El Señor está en control de todo lo que nos está pasando, hermanos, pero no lo vemos, o no lo queremos ver, o estamos cegados por la situación, y no tanto por lo que el Señor va a hacer de esa situación. Tenemos que humillarnos, hermanos, día a día, porque el enemigo quiere matarnos y destruirnos con un mundo atractivo, con un mundo llamativo. Y si a mí me va bien en los negocios y voy creciendo y hago esto y lo otro y todo prospera, que mantengamos ese camino con el Señor. Acompáñame al versículo 7, por favor. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
A esta vez también tiene autoridad para matar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los seguidores de Jesús. El diablo quiere venir a quitar nuestra vida física, pero eso no tiene que afectarnos a nosotros. Si el diablo quiere venir a matar, a destruir mi vida física, lo que yo tengo que cuidar y lo que yo tengo que velar es para que mi alma, para que mi vida esté alineada a la del Señor por el futuro que yo tengo con el Señor. El diablo quiere venir a quitar nuestra vida, pero eso no es una derrota porque la carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Preocupémonos por el bienestar de nuestra alma. Así que, aunque Él pueda derrotar una existencia física, sabemos que Él no podrá tocar el futuro espiritual que tendremos con un nuevo cuerpo, el cual nuestra alma entrará, un alma redimida por la sangre de Jesús. Este único gobierno mundial llegará por la inestabilidad que habrá en este mundo. Y quiero que veamos Mateo 24, del 6 al 8, por favor. Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Son cosas que hemos visto, hermanos. Hemos visto incendios, hemos visto terremotos en diferentes ciudades, hemos visto persecución a los cristianos, hemos visto matanzas, hemos visto diferentes situaciones que no están en control, pero están sucediendo hoy en día en medio de nosotros. Lo que el Señor quiere para mi vida es que yo haga lo que Él me ha mandado a hacer, que yo cumpla con sus mandamientos, que yo viva sus mandamientos. Haciendo estas cosas podremos tener una vida victoriosa, agradable y plena para Jesús. Esto es lo que Jesús quiere y Él tomará el control de todas las cosas en nuestra vida. La clave, hermanos, para hoy en día nosotros es adorarle solo a Él, a nadie más, no depender de lo que el Señor tiene para nosotros. Si mi vida está adorándole a Él constantemente, yo voy a poder vivir en una paz que solo Él da. Si yo le adoro solo a Él y no a otras imágenes, ni a personas, ni a, artistas y demás que se cruzan en el camino, mi vida tiene que depender plenamente de Él, para que todo alrededor a mí me vaya bien. En el número 8, hermanos, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. En este versículo, hermanos, habla acerca de los moradores de la tierra o habitantes de la tierra. Y claramente vemos que dice, estos moradores de la tierra no es por donde están físicamente o donde ellos habitan. Son moradores o están con Cristo o están sin Cristo. Estos moradores de la tierra, en el idioma original, la palabra es katoikuntas. ¿Y quiénes son? Son los enemigos de Dios. Son las personas, son quienes aman el mundo y todos sus placeres. Placeres del mundo como que nos apartan del Señor, como partidos de fútbol, que hoy lavo los carros, que hoy tengo una actividad con amigos, que hoy tengo este compromiso, tengo el otro. Y no está mal tener ciertos compromisos, pero cuando ya es algo repetitivo, que te alejan de los caminos del Señor, es donde uno tiene que centrarse en el momento donde uno puede diferenciar, ¿me estoy alejando o me estoy acercando? Y algo que me pasaba mucho cuando tenía, no sé, tal vez 16 años por ahí, es que los torneos de fútbol siempre eran o sábados en la mañana o domingos, ¿verdad? Y me recuerdo que me escapaba los domingos y me iba a jugar y ya no iba a la iglesia. Y eso era un domingo, era el siguiente y pasaba el mes y era algo que me alejaba del Señor. Y quiera que no, cuando nosotros amamos más las cosas del mundo, cuando yo amo más un ascenso que me dan en el trabajo, cuando me dan algo físico, algo material que le pido al Señor, o cuando hay algo que me desvía de lo que el Señor permite en mi vida, va a ser para desviarme de eso, no tiene mayor beneficio para nuestra vida. Nosotros tenemos solo a un Dios que adorar y a un solo Dios que servir.
Satanás es expulsado del cielo y Satanás quería tomar el trono y ponerlo sobre el trono de Dios. Satanás quería ser el número uno, quería ser adorado. El Señor nos ha mandado a adorarle solo a Él y no a ninguna otra imagen, ni a ninguna otra bestia, ni a ninguna otra cosa, ni a lo más preciado que uno pueda tener en la vida. Cuando no le quitemos el lugar al Señor de nuestra vida, todo lo que Él seguirá haciendo alrededor de nosotros va a dar sus frutos. Pero estas bestias vienen a todo lo contrario. Y cuando vemos el número 9 y 10, dice, si alguno tiene oído, oiga. Y en el libro de Apocalipsis es un libro que usa recursos literarios, estratégicos y métodos, con el fin de anunciarnos verdades, como el que tiene oídos, que oiga. Es el Espíritu que nos dice la urgencia y la necesidad que tiene la iglesia de inscribir su nombre en el libro de la vida. Que debemos de arrepentirnos, que debemos de buscar al Señor. Que le vamos a fallar, hermanos. Que vamos a luchar y a tener una perseverancia en el Señor, la vamos a tener. Pero algo va a venir porque el diablo está pendiente aún de nosotros. ¿En qué vamos a caer? ¿En qué vamos a fallar? ¿En qué palabra voy a decir o qué acción voy a hacer? Que me mueva del Señor. Y eso es lo que busca el diablo hoy en día. Y para terminar este punto número 1, en el 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nuestra lucha, hermanos, como les decía, no es contra carne ni sangre. Debemos resistir toda tentación. Debemos resistir toda prueba que el Señor nos haga pasar. Vamos a resistir y a perseverar a través de la fe de los santos, aquellos que han sido santificados y apartados con un propósito. Y vamos a entrar al punto número 2, y acompáñenme, y dice, el Dios Todopoderoso permite que el falso profeta engañe a los moradores de la tierra. Y dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cuernos como de un cordero es como el cordero que quiere aparentar como el cordero Jesús, que fue inmolado y que fue crucificado. Veíamos que cuando hablamos del mar, eso era inestabilidad. Cuando menciona el tiempo de la tierra, que es claramente el anticristo, se refiere que habrá repentinamente un nuevo gobierno, que gobernará sobre el mundo, traerá estabilidad por un corto plazo y generará los medios para la manifestación del anticristo. 2 cuernos son 2 fuentes de autoridad aparentemente humilde como Cristo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Y es lo que viene repitiendo versículo tras versículo, queriendo tener la imagen o queriendo tener la similitud de un Cristo por el cual su iglesia espera. En el número 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vuelve a repetir lo de la herida, que se refiere a que este imperio estará totalmente destruido, pero se manifestará de nuevo, será desastroso, perverso, uno que el mundo rechazará, pero se manifestará de nuevo, se sorprenderá, se sentirá sin esperanza ante él por su poder sobrenatural y por eso mismo lo seguirán y lo adorarán. Cuando ellos ven que esa herida fue sanada y que lo vuelve a repetir y que lo manifiesta para que ellos crean, ellos se van a seguir inclinando a creer lo que el diablo quiere que ellos crean. Entonces va a empezar a lograr el objetivo, que es engañar sus corazones, engañar sus mentes para que él sea adorado y que él sea el centro de ellos. En el número 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, sigue haciendo todavía estas señales o sigue haciendo estas cosas, que hay quienes quieren hablar de estas cosas en términos generales como una guerra nuclear, como armas diferentes tipos de aviones o diferentes tanques. Dios quiere manifestarse de una manera innegable, donde hará cosas que son sobrenaturales, donde la única conclusión se trata de Dios. Dios no necesita de tantas cosas o de aparentar tantas cosas como lo vemos en estas bestias cuando él tenga su venida.
En lugar, las grandes obras de Dios confirmarán su justicia. Y lo que el diablo está buscando es ser una copia, una imitación de Jesús para engañar a muchos en ese tiempo. Y esto es algo que se viene repitiendo y repitiendo. Todo esto de las bestias y lo de este falso profeta y lo del anticristo, hoy por hoy, con el tiempo de la gracia, pues no lo vemos, sino es algo que va a suceder más adelante. Pero hoy por hoy, que nuestro corazón siga creciendo en el Señor y siga cimentado en poder creer nosotros en que estamos haciendo las cosas bien. Y no solo para nosotros mismos, sino poder alcanzar, como veíamos en otras predicaciones, a personas o a gente que desconocen del Señor, que no han escuchado de su palabra y no saben nada del Señor. Veamos en el número 14, hermanos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Claramente vuelve a repetir y aquí les manda a que hagan una bestia. ¿Para qué? Para adorarle, una bestia, para idolatrarla, para tener a alguien como a quien adorarle. Entonces aquellos que tienen mentalidad terrenal, que viven de acuerdo a la carne, ellos serán engañados por todas estas señales que les fueron permitidas a esta bestia. Bíblicamente hablando, sabemos que tenemos prohibido hacer ídolos. Y Dios permite este poder engañoso, ¿con qué fin? Para que los que no se han salvado aquí, ya no solo se va a tratar de si querés o no querés. En el 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todos el que no lo adorase. Hoy por hoy no tenemos una decisión de si adorás o no adorás, si te morís o no te morís. Hoy estamos viviendo todavía en ese tiempo que hemos aprendido de extender y de poder vivir y entender que es por gracia del Señor, que es por un regalo de parte del Señor. Y que cuando hay personas que todavía dudan de la existencia del Dios, poder nosotros orar por la vida de las otras personas y tratar de llevarlas por el camino correcto. Cuando ese imperio llegue, tendrá una actitud muy pluralista sobre la adoración. Cada persona podrá hacer lo que quiera, pero no por mucho tiempo. Este falso profeta se le permitió matar e incentivar a los que no le adorasen. En el número 16, hermanos, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Cuando vemos de esta marca, dice la marca de la bestia, que dice sobre tu mano derecha o en tu frente. Esto es lo opuesto a lo que Dios quiere. Mano es referente al trabajo que uno realiza día a día. Y la frente es referente a nuestros pensamientos, lo cual Dios nos lleva a obrar y pensar de acuerdo a sus mandamientos. El falso profeta hacía que a todos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, queriendo imitar o darle lugar a sus maldades, cuando nosotros sabemos que amamos los mandamientos del Señor y será el Señor nuestra frente y nuestra mano. Quiero que leamos Deuteronomio 6, del 5 al 8. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando hablábamos de la mano y de la frente, el Señor nos mandaba como señal de que lo vamos a vivir conforme a sus pensamientos y conforme a sus obras. Y para ir terminando, hermanos, en el 17, y dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En ese tiempo, si uno no aceptaba la marca de la bestia, no va a poder comprar, ni va a poder vender, ni va a poder comercializar, ni va a poder hacer nada. Literalmente van a depender si no quiere la marca, de ese Dios vivo que dicen. No van a poder adquirir nada de lo que ellos quieren. Si yo quiero comer o quiero comprar algo, o me pongo el sello de la bestia, o miro qué hago. Los verdaderos creyentes serán puestos en una situación donde dependerán de Dios plenamente. Y el 18 termina y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre,
y su número es 666. Como les decía, hermanos, estas dos bestias, el Señor les ha dado la autoridad y les ha dado la potestad de poder hacer lo que tuvo Juan en esta visión. En un principio también les mencionaba que no son cosas agradables, el diablo no viene a consentir o no viene a ayudar, viene a todo lo contrario, viene a seducir a un pueblo que está desorientado, que está perdido. Y hoy en día, en el tiempo de la gracia, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, pueden haber situaciones también que nos inclinan en ciertas temporadas o en cierto tiempo atrás, donde hemos tambaleado, por ejemplo, o hemos dudado de lo que el Señor al día de hoy nos ha permitido y hemos descuidado nuestra relación con el Señor. Hoy por hoy podemos decir que el Señor tiene el control de nuestra vida y que todo lo que hemos vivido, que todo lo que hemos pasado ha sido por su gracia y por su misericordia, y al día de hoy estamos en este lugar. Estamos en una iglesia que podemos buscarlo, que podemos adorarlo y podemos estar cerca de Él. Sin embargo, tenemos que ser llamados siempre al arrepentimiento, al ser apartados para el Señor. Tenemos que recordar que somos apartados para el reino de los cielos, que un día volveremos a estar con el Señor, que un día vamos a volver al lugar que Él quiere que estemos. Pero es necesario que en el tiempo que estamos en esta tierra, que estamos viviendo y estamos llevando nuestra vida día a día, poder crecer en su carácter, poder crecer en la estatura del varón perfecto, poder llevar nuestra vida a humillarla delante del Señor y de poder reconocerle a Él en todo tiempo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero que terminemos orando, hermanos.